Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre los tipos de degradación y también vamos a hablar un poco sobre los usos del suelo. Pero antes de comenzar quiero que hagamos un repaso de lo que vinimos viendo hasta ahora y bueno, yo voy a ir haciendo una red conceptual para que también les quede a ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a poner... Bueno, hasta ahora lo que vimos el suelo primero fue la definición, que lo podemos definir como un conjunto de materia orgánica e inorgánica combinado con espacios de aire y de agua que se encuentran en la superficie de la corteza terrestre. También vimos lo que es la composición del suelo. Que bueno, como vimos, el suelo está compuesto por agua, aire, materia orgánica y minerales, ¿sí? Otro de los temas que vimos hasta ahora es el perfil del suelo. Recuerden que el perfil del suelo estaba compuesto por los diferentes estratos u horizontes, que nosotros lo vimos como horizontes, y se clasificaban en horizonte A, O, B, C y D. Los primeros estaban compuestos por materia orgánica degradada, después por materia inorgánica y por último la roca madre, ¿sí? Así que voy a poner el perfil del suelo. Bien, después del perfil del suelo lo que vimos son las propiedades, ¿sí? Bien, propiedades. Una de las propiedades que vimos era la textura. Nos podemos encontrar con un suelo arenoso, un suelo arcilloso y un suelo limoso. Y la combinación de esos tres lo podemos definir como un suelo franco, ¿sí? Después vimos la estructura del suelo. Que puede haber estructuras del suelo prismáticas, laminares, más compactas, granuladas y demás, ¿sí? También vimos la porosidad del suelo. Que, bueno, la podemos relacionar con la textura. Si tenemos un suelo, por ejemplo, arenoso, los poros van a ser más grandes. Si tenemos un suelo arcilloso, los poros van a ser más pequeños. Después tenemos la permeabilidad. Que la permeabilidad está relacionada con la porosidad, porque por ejemplo en un suelo arenoso
al ser los poros más chicos, va a haber una mayor permeabilidad del agua, que va a ser el caso contrario en un suelo arcilloso, va a ser menos permeable. Y por último lo que vimos fue el color y la composición. Que recuerden que cuando hablamos de color, o sea, el color está determinado por la composición. Y la gama de color va a ir desde un color gris a un color rojo, como en el caso del suelo arcilloso, ¿sí? También vimos la definición de degradación del suelo. Que la degradación del suelo se puede definir como la pérdida de fertilidad, es decir, la improductividad del suelo. Pero lo que vamos a ver en la clase de hoy son los distintos tipos de degradación que hay y los procesos que hay en cada tipo. Bueno, entonces, esos tipos son la degradación física, química y biológica. Bueno, y acá les muestro cómo quedó toda la red. Les va a servir a ustedes en forma de resumen para que puedan guiarse todo lo que vimos hasta ahora. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los usos del suelo, ¿sí? Bueno chicos, ahora sí, una vez hecho el repaso, vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema va a ser los usos del suelo y los tipos de degradación, ¿sí? Bueno, entre los usos del suelo podemos destacar el uso agropecuario, el agua a través de ríos, lagunas y lagos. Después tenemos los asentamientos urbanos como las grandes ciudades u otras infraestructuras y los bosques y la vegetación, ¿sí? Así que los voy a anotar acá. Pero todos estos usos producen un cambio en el medio ambiente y en el ecosistema. Por lo tanto, el suelo comienza a degradarse, ¿sí? Pero el uso que produce mayor degradación del suelo es el uso agropecuario, que es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, ¿por qué produce mayor degradación del suelo? Porque cada vez vamos creciendo como población mundial, por lo tanto hay una demanda mayor de alimentos y esto le exige mucho a la tierra, ¿sí? Además, con la revolución industrial se incorporó el uso de grandes maquinarias, por lo tanto se expandieron las áreas agrícolas y los agricultores comenzaron a producir mayores alimentos que tenían tanto como para su familia y también para vender a los comercios. Bueno, además, en la época más o menos de 1950, hubo otro tipo de revolución que se denomina Revolución Verde, ¿sí?
Bueno, ¿de qué se trataba la Revolución Verde? Trataba de mejorar los cultivos originales, como por ejemplo el maíz, el trigo, por otros cultivos que son organismos genéticamente modificados a través de la ingeniería genética. Estos organismos se pueden abreviar así. Se denominan organismos genéticamente modificados o organismos transgénicos. Lo que producía esto era una mayor producción de cosechas, ya que crecían mucho más rápido que los cultivos tradicionales, pero a su vez también tenían consecuencias negativas para la degradación del suelo, porque algunos de estos organismos podrían ser tóxicos, entonces dañaban la biodiversidad del suelo y producían su degradación. Bueno, una vez dicho todo esto, los usos, el mayor uso que degrada el suelo y la Revolución Verde, vamos a ver los distintos tipos de degradación del suelo. Bueno, chicos, vamos a seguir con los tipos de degradación del suelo. Como mencionamos anteriormente, tenemos la degradación química, biológica y física. Vamos a comenzar con la degradación física, que dentro de esta tenemos el proceso de erosión, que puede ser eólica o hídrica, y la compactación, ¿sí? Bueno, cuando ocurre el proceso de erosión se produce una pérdida de suelo que puede ser imperceptible o muy notoria. Y el agente del clima que mueve el suelo desde su lugar original puede ser el agua, que en este caso se denomina erosión hídrica, o bien el viento, y entonces se denomina erosión eólica. La erosión es uno de los procesos más frecuentes en nuestro país y el que tiene mayor relevancia, ya que se necesita de mucho tiempo para volver a generar unos pocos centímetros de ese suelo. Después tenemos a la compactación, que cuando hablamos de compactación nos referimos a una alteración de microprocesos que van a alterar el espacio libre poroso que tiene el suelo para que se pueda mover el aire y el agua. Se pueden producir cambios adversos en el suelo que van a afectar las condiciones físicas relacionadas con el desplazamiento del aire, del agua y nutrientes. Y esto se puede dar, por ejemplo, a través del uso de grandes maquinarias, como podemos observar en la imagen. Después tenemos la degradación biológica, que la degradación biológica es la pérdida de la biodiversidad, de los organismos vivos y de la materia orgánica, que son organismos de origen animal y vegetal. Esto repercute sobre diferentes funciones del suelo, como por ejemplo, lo más importante en las funciones agrícolas, como por ejemplo la transformación, reciclado y posterior asimilación de los nutrientes. La degradación biológica puede estar afectada por lo que es la contaminación y otros procesos. Después tenemos la degradación química, que dentro de la degradación química nos encontramos con la contaminación y con el proceso de salinización. Cuando hablamos de contaminación del suelo, nos referimos a la presencia de sustancias que provienen de actividades humanas y usos humanos, y que por su composición o su cantidad interfieren gravemente con los procesos de autodepuración y de la fertilidad del suelo. Pero hay diferentes tipos de contaminación. Por ejemplo, tenemos el efecto de los agroquímicos, que los que generan mayor riesgo de contaminación son, por ejemplo, los plaguicidas y pesticidas, ¿sí? Que son utilizados para controlar las plagas en el caso de la agricultura. Algunos de estos son muy persistentes, permaneciendo en el suelo durante años, y los que contienen metales en su composición química pueden acumularse en los organismos vivos. Después tenemos la actividad minera y los metales pesados, ya que las empresas mineras realizan procesos para la obtención de minerales que afectan el suelo, pueden remover o retirar los horizontes edáficos y forman nuevos suelos que carecen de las propiedades físicas, químicas y biológicas necesarias para la producción agrícola, ¿sí? Después tenemos la explotación
de hidrocarburos, que las áreas de explotación de hidrocarburos, como la zona de pozos, baterías, playas y demás, son de alto riesgo si no se toman las precauciones necesarias, ya que los desperfectos o accidentes en las operaciones de extracción pueden ocasionar la liberación accidental de los mismos. Entonces, los efectos de los derrames del petróleo son muy graves, dejando los suelos inutilizables durante años. Después tenemos la basura, que se debe al aumento de la población humana, principalmente en grandes ciudades, y bueno, esto conlleva muchos problemas ambientales. Una de las más relevantes es la disposición de los residuos sólidos, que todavía existen basurales a cielo abierto y también se realizan enterramientos sin tratamiento adecuado. Y gran parte de esta basura tarda muchos años en degradarse, otra parte lo hace rápidamente, fermentando y emitiendo gases tóxicos y olores desagradables. También la basura promueve la proliferación de organismos patógenos. Bueno, también tenemos el proceso de salinización del suelo, que está dentro de la contaminación química, en donde el contenido salino del agua de riego y las limitaciones en el sistema de drenaje generan este aumento de la salinidad. Acá lo podemos observar claramente en la imagen. Y por último tenemos el proceso de desertificación, que es una combinación de todos los procesos, ¿sí? Se desarrolla tanto en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas de nuestro país y afecta al ecosistema en su totalidad, y ocurre como consecuencia de la explotación por las actividades humanas y se sobrepasa la capacidad productiva del sistema, ¿sí? El resultado final es la declinación de los rendimientos de los cultivos, la eliminación de la cobertura vegetal, herbácea y el desmonte descontrolado y las sequías originadas por alteración climática, y también el manejo irracional del suelo y el agua son factores determinantes de su dirección, velocidad y ocurrencia. Bueno chicos, ahora sí terminamos con la clase de hoy. Espero que los temas hayan quedado claros y les haya servido. Así que bueno, cualquier cosa no duden en consultarme y nos vemos la próxima clase.